Gloria a Dios para siempre. Alabado sea el nombre de este Dios maravilloso y bendito. Doy gracias a este Dios maravilloso por poder estar en este lugar, de poder traer esas gratas nuevas de salvación, de poder decirle: Maranata, Cristo viene. Doy comienzo a este puntito de predicación en el nombre que es por sobre todo nombre, nuestro único Señor y Salvador Jesucristo. Amén, aleluya, alabado sea su nombre. Doy gracias al Señor porque en este día Él hizo salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Ese es el gran amor de nuestro amado Jesucristo, que Él es el único que no hace acepción de personas para con el hombre, para con la mujer. El que sana, el que salva, el que restaura, el que liberta, el que perdona los pecados del hombre y de la mujer, el que no rechaza un corazón contrito y humillado, aleluya, porque Él no se puede rechazar a sí mismo, dice su palabra, alabado sea su nombre. Doy gracias porque hoy el Señor es bueno, y cada día que nos permite respirar, abrir los ojos, ver la luz del día, respirar este aire que Él nos da, es un día más de esperanza. Esperanza para toda criatura, aleluya. Porque el único que no hace excepción de personas es el Cristo de la gloria. Como dice su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa que Jesucristo le hizo al hombre y a la mujer, porque de tal manera amó este Dios maravilloso y bendito, el creador del cielo, de la tierra, de la mar y la fuente de las aguas. Ese es el gran amor. No es un amor como el amor de nosotros, que nosotros tenemos un amor fingido, que decimos que amamos y no amamos de verdad, de corazón. Mas el Cristo de la gloria te ama con amor eterno, a ti varón, a varón. El único que puede hacer el milagro en tu vida, el único que puede romper ese vaso, esa vasija, y hacerla de nuevo. Aquel que un día te llamó de muerte a vida, aquel que un día te está llamando y te dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su único Hijo unigénito, para que todo aquel sea salvo, todo aquel que cree en Jesucristo y sea salvo. Dice su palabra que no escatimó a su Hijo unigénito para darlo para la vida eterna. Porque dijo su palabra, dice que Él no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvar a los pecadores, que la luz vino a resplandecer las tinieblas en el hombre y la mujer, a cambiar el corazón, a sacar ese corazón de piedra, de roca, y poner un corazón de carne, aleluya. ¿Sabe? Dios hablaba a través de los labios del profeta Isaías, donde decía su palabra: despreciado y desechado. Porque hoy he venido a hablar del grande y poderoso, el Hacedor, aquel que nos redimió en la cruz del Calvario, aquel que quiere salvar tu alma, varón, varona, aquel que hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Sabe? Ya estamos a poco de terminar este año 2025. Y antes que se termine el año, Dios ha venido a golpear esas puertas de tu corazón y ha venido a decirte: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo, aleluya. Eso es lo que quiere Dios contigo, varón, varona. Que tú le abras las puertas de tu corazón, que te apartes de las tinieblas, de la oscuridad, del camino ancho y espacioso. Y te recuerda en este día, a través del profeta Isaías, dice su palabra, Isaías 53, dice:
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos, dice, de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Porque él cada día golpea las puertas de tu corazón. Cada día lleva al frente de tu casa a los cristianos en una plaza, en un hospital, en una posta, en la cárcel. Y donde quiera que tú vas, ahí está Dios hablando a tu vida y recordándote que Él te compró a precio de sangre inocente, que Él te redimió en la cruz del Calvario, que Él pagó el precio por tu alma, varón, varona, y Él quiere que tú seas salvo, que no te pierdas, que vengas a la vida eterna, aleluya. Eso quiere Dios de ti, joven, de ti, señorita, de ti, anciano. Quiere que tú vengas a los caminos del Señor, que entres, como dice Mateo 7:3, entrad por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso es el camino, dice la palabra, y ese camino solo destruye. Dice la palabra que el diablo no duerme ni deja dormir, que anda como león rugiente, buscando a quién poder devorar. Y a cuánto ha destruido Satanás. Ha destruido la herencia de Jehová, que son tus hijos. Ha destruido tu matrimonio, ha destruido tus nietos, aleluya. Porque ese es el plan del diablo, es destruirte y llevarte al Seol, al infierno, al Hades, aleluya. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Es llevarte a la vida eterna, aleluya. Y te dice hoy día, yo te compré a precio de sangre inocente, yo pagué el precio por tu alma. No des lugar al diablo, te dice el Señor. Someteos pues a Dios y resiste al diablo y él huirá de vosotros, aleluya. Él fue despreciado y sigue siendo despreciado, sigue siendo desechado por los hombres, aleluya. Dice que el Verbo se hizo carne, ¿para qué? Para sentir lo que tú tienes cuando tú estás en tristeza, en enfermedad, en agonía, cuando estás cargado, estás trabajado. Pero hoy el Señor te dice en su palabra, Mateo 11:28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo Jehová os haré descansar. ¿Cuántas cargas pesadas llevas? Aleluya. Pero hoy el Señor te dice, venid a mí, María, Juan, Rosa, Luis, Marco. Venid a mí, Esther. Venid a mí, Luisa, Raúl, Pedro. Venid a mí porque yo te haré descansar. Porque yo tengo medicina para tu alma, para tus huesos, para tu corazón. Aleluya. ¿Sabes? No en vano dio su vida por el mundo entero. ¿Sabes? Te presento a este Dios que hizo salir el sol sobre buenos y malos. Este Dios que manda este viento para refrescarnos. El Dios que en la noche manda la luna, el sol, las estrellas. Aleluya. Que creó estos árboles para bendecirte. Aleluya. Para que te den sombra, para que te den alimento. Aleluya. A ese Dios te estoy predicando en este día. Aquel que lo sigue rechazando el mundo entero. Aquel que lo tiene por tardanza, aleluya. Pero sabe lo que dice su palabra, que Él no retarda su venida, como muchos lo tienen por tardanza, aleluya. Alabado sea su nombre. Y dice la palabra, ciertamente, escucha alma, tú que estás escuchando, ciertamente, dice, llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, a Dios abatido. Nosotros, porque Él se llevó ahí nuestros pecados. Él pagaba el precio por ti, varón, varona. Él te compraba a precio de sangre inocente en esa cruz, en ese monte Gólgota. Porque dice la palabra, aleluya, dice que después de haberlos llevado al pretorio,
se ensañaron que un Jesucristo. ¿Y sabe por qué le emudecía con cada latigazo que le daban? Por amor a tu alma, aleluya. Por amor a ti enmudecía. Ahí Él se llevaba los pecados del hombre y de la mujer, aleluya, nuestros pecados, aleluya. Él pagaba el precio, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea su nombre, Señor Jesucristo. Mira, estamos a punto de terminar este año. Ábrele las puertas de tu corazón al Señor. Humíllate ante la presencia de Él que le has fallado. Reconoce lo que Él te compró, que Él pagó el precio. Reconoce lo que Él es el único que te ama de verdad. El único que dice que no olvida al que un día llamó. Dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá, dice la palabra, aleluya. Porque si tú vienes a las plantas del Maestro humillado, reconociéndote como pecador, pecadora, y dejando el pecado que muera en tu vida, ¿sabe? Dios te perdonará, aleluya. Dios perdonará ese pecado que muera en tu vida. Porque Dios no hizo imagen del Dios Todopoderoso, dice su palabra. Lo que dice su palabra, al principio de Génesis dice la palabra, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios los creó varón, y hembra los creó Dios. Varón y hembra los creó Dios, dice la palabra. ¿Y sabe para qué nos creó? Para bendecirlo. Para que el hombre y la mujer contrayera matrimonio y le diera prole, le diera herencia de Jehová, que son tus hijos. ¿Cómo está tu herencia, alma, tú que estás escuchando? Esa herencia que le has dado, quizás le diste una herencia, quizás 2, quizás 3, quizás 5. Como en la antigüedad que le daban 15 hijos, esa era la herencia de Jehová, aleluya. Porque tus hijos le pertenecen a Cristo, aleluya. Todo lo que tú tienes le pertenece a Cristo, y Dios sabe, fue tan maravilloso. Y es maravilloso que creó al hombre y a la mujer. ¿Sabe para qué? Para que se multiplicaran, para ser bendecidos. Porque la bendición parte del matrimonio, aleluya, hacia los hijos, hacia los nietos, hasta la tercera, cuarta, quinta generación, aleluya. Alabado sea su nombre, bendito sea su nombre. Y hoy el Señor te viene a recordar que hay un Dios que te está esperando, y te espera con los brazos abiertos. Te espera Él no para juzgarte ni para condenarte. Te espera para hacerte libre, para sanar tus heridas, para curar tu alma, para sanar tu carne, como lo hizo con esta mujer, aleluya. Eso es lo que quiere Dios, apartarte del mal, de la oscuridad, del alcohol, de la droga, de la delincuencia, del tráfico, de la prostitución, del homosexualismo, lesbianismo, de la hechicería, de la idolatría, para sacarte de todo lo pagano, aleluya, y presentarse a tu vida como un Dios vivo que venció la muerte en la cruz del Calvario, aleluya. Dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga, dice la palabra, fue sanada nuestra alma, aleluya. Cuando tú vienes a Él, derrama su sangre bendita sobre tu vida, de la mollera hasta la planta de los pies, y tú eres restaurada. Te sana por la palabra, que es la profeta mayor, que es la espada de 2 filos, aleluya. Cambia al hombre y a la mujer, porque la fe viene por oír la palabra que sale de la boca de Jehová, aleluya. Hoy el Señor te recuerda, varón, varona, que Él pagó el precio por ti. Él te compró a precio de sangre inocente. Y te habla en Isaías
Isaías 53, el precio que Él tuvo que pagar por ti, joven, por ti, señorita, que cuantos te desprecian, te desechan por la condición que tú llevas. Pero te tengo buenas noticias, que hay un Dios maravilloso y bendito que te ama y que cambia al hombre, que cambia a la mujer, que en un abrir y cerrar de ojos Él puede hacerte una nueva criatura. Solamente ábrele el corazón a Dios y busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto que Él está cercano, porque Él está a las puertas. No lo tengas por tardanza. Tu varón, varona, no lo tengas por tardanza, porque Cristo viene, aleluya. Alabado sea su nombre. Dice, y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice la palabra. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos se han descarriado? ¿Cuántas ovejas perdidas? ¿Cuántos están comiendo algarroba en estos tiempos? ¿Y cuántos se siguen descarriando, saliendo del camino angosto de esa puerta estrecha y entrando por ese camino ancho y espacioso, ese camino que te lleva a la destrucción? Alma, tú que estás escuchando, ¿sabes? El alcohol por un rato te da alegría, la droga por un rato y después vuelves a tener tristeza. La fiesta, los carretes, como le llaman los jóvenes, por un momento te da gozo. Pero sabe, yo te presento el Dios grande y poderoso, que dice, mi paso os dejo, mi paso os doy, y yo no la doy como el mundo la da, como dice San Juan 14, dice, yo no la doy como el mundo la da, porque el mundo te la da por un momento, mas yo la doy por la eternidad, dice el Cristo de la gloria, aleluya. Aquel que sufrió dolores en su carne, aleluya, y lo soportó por amor a tu alma. Y dice su palabra, angustiado, él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, y enmudeció, dice la palabra, y no abrió su boca. ¿Y sabe por qué, varón, varona? ¿Sabe por qué? Por amor a tu alma dio su vida en la cruz del Calvario. Por amor a tu alma, por amor a nosotros siendo pecadores, falto ante la presencia. Pero sabe, Él ya pagó el precio y hoy quiere que tú puedas tomar la decisión de volver a Cristo. Tú que un día decías, aleluya, gloria a Dios, que cantabas, que orabas, que escudriñabas la palabra, que ayunabas, vuélvete a Cristo, varón, varona, mira tu vida. Pone al Señor en la mano derecha y pone al diablo en la izquierda. ¿Quién te ha dado más? ¿Quién te ha dado más? ¿Qué te ha hecho Satanás en estos tiempos de haber vuelto atrás? Mira cómo te tiene destruida, destruido, lleno de dolor, lleno de tristeza, con matrimonios divididos, hijos en la droga, nietos en la droga, en el alcohol. Tu familia te la tiene destruida, aleluya. Esa mano izquierda donde está Satanás, eso ha hecho con tu vida. Pero más el que está a la derecha, el Jesús de Nazaret. Como dice la palabra, que la oveja estará a la mano derecha, más los cabritos a la izquierda. ¿Dónde quieres estar tú? ¿En qué camino quieres estar tú? ¿En qué camino quieres seguir tu varón a varón? Levántate, levántate y sal del camino ancho y espacioso, anda y alaba al que vive. Recuerda que Lázaro llevaba 4 días muerto Lázaro, pero sabe, Dios le resucitó. Dios le resucitó de los muertos, estando 4 días muerto. Lleve, mi hermano, decía Marta. Pero hoy el Señor te dice, yo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, aleluya.
Porque si tú crees, varón, varona, vas a ver la gloria de Dios en tu matrimonio, en tus hijos, en tu descendencia, aleluya. Y podrás alcanzar la salvación bendita. ¿Sabe? Hoy el Señor te recuerda. Dios me la bendiga. Hoy el Señor te recuerda el sacrificio que hizo Jesucristo por ti. Aquel que puede sanarte. ¿Sabe? A 2 centímetros de la rodilla y sanidad. Solamente dice su palabra, clama a mí, y yo te responderé. Solamente es clamar ahí detrás de esa puerta, detrás de esa ventana, ahí en el puesto donde tú estás. Solo clama, porque sabe que las enfermedades no vienen de Jesucristo, porque dice claramente, dice que Él se llevó nuestras enfermedades, dice, en el capítulo de Isaías 53, versículo 4, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. En la cruz se llevó todo. Pero Satanás, sabe, está metiendo cáncer, diabetes, enfermedad a las piernas, a la cadera, a los huesos, a la columna, a los ojos. Está metiéndole al hombre y a la mujer enfermedades de muerte. Pero yo te tengo buenas noticias, que esta mujer que está aquí fue sanada de cáncer por el poder del Espíritu Santo. Porque si el Señor no me hubiera llamado a tiempo, ¿sabe? Me hubiera muerto y me hubiera ido al infierno, al Seol, porque estuve 22 años apartada del Dios eterno, aleluya. Y me fue mal. Te puedo contar que conocí el camino ancho y espacioso, camino de muerte, camino de destrucción, camino de dolor, de tristeza, camino de enfermedades, aleluya, camino de destrucción de matrimonio, de hijos, aleluya, porque eso es lo que hace Satanás en la vida del hombre y de la mujer, le destruye. Pero te tengo buenas noticias, ven a Cristo, busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto que Él está cercano. Ahora que puedes respirar, ahora que puedes caminar, ahora que tienes tu mente buena, porque va a llegar el momento, como dice Eclesiastés, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas que en ellos no has tenido contentamiento. Alabado sea su nombre. Antes que vengan los días malos. Y dirás tú, ¿cuáles son esos días malos? En la vejez. La vejez son los días malos. Y digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Y sabe por qué? Porque no es gozo, alegría cuando empieza la persona a enfermarse. Empieza a doblarse sus huesos. Empiezan a florecer las canas, el almendro, como dice la palabra, aleluya. Alabado sea su nombre, porque el Señor lo dice en su palabra en Eclesiastés 12. Son los días malos del hombre y de la mujer. ¿Sabe? En la única parte donde hay vida eterna en Cristo Jesús. Hay unas calles de oro, mar de cristal, para el hombre y para la mujer. Y ahí vamos a tener vida eterna, aleluya. Y dice su palabra, que ahora le busques a Dios, ahora tú joven. Tú que no crees en el Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos e injustos. Tú que no crees en aquel que te creó en el vientre de tu madre. Tú que no crees que estuvo Jesucristo en la tierra hace más de 2000 años atrás. Porque Él estuvo en la tierra, pisó esta tierra hace más de 2000 años atrás. ¿Y sabe qué hizo? Predicar y anunciar el Evangelio. Sanar al leproso, darle vista al ciego, levantar al paralítico, libertar a los endemoniados. ¡Aleluya! ¿Y sabe qué hizo? Resucitó a los muertos. Resucitó a los muertos como a Lázaro, como a Talita Cumi.
resucitó a los muertos y le dijo a la niña, Talita Cumi, levántate, a ti te digo niña. Y dice la palabra que el Espíritu volvió a esa pequeña, como le dijo a Lázaro, sal fuera, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió vendado, dice la palabra. Y dice que Dios le alargó la vida a Lázaro. ¿Quieres que Dios te alargue la vida, varón, varona? Tú que tienes tus puestos, tu lugar de trabajo, que un día le serviste a Cristo y estás callado. Porque cuando yo era mundana, nadie me predicó aquí en la feria. Nadie decía, yo soy cristiano y Cristo te ama. Pero ahora que sirvo a Dios, Dios me mostraba a los cristianos que están callados aquí en la feria, que no hablan del Cristo de la gloria, de aquel que los llamó un día, aleluya. Y si tú tienes ese puesto, habla del Cristo que un día te llamó de muerte a vida. Predícale a aquellos que vienen a comprar a tu puesto, predícale que Cristo vive, predícale que Cristo sana, predícale que Cristo salva, predícale que hay unas moradas allá arriba en los cielos que fue preparar el Maestro, pero que Él no nos dejó solo y dejó el Consolador, aleluya. Háblale del Cristo resucitado, aleluya, porque mucho al diablo le ha puesto bozal en su boca, aleluya. Alabado sea su nombre, bendito es el Dios que viene, aleluya. Y como dice su palabra, alabado sea su nombre, Santo Rey de Gloria. Y como dice su palabra en Mateo 27, mira lo que dice el Señor en Mateo 27. Dice Jesucristo sentenciado a muerte. Jesucristo, Dios te bendiga, joven. Jesucristo sentenciado a muerte, dice, aleluya, en Mateo 27:15 dice, y ahora, bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues, dice ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado, porque así fue. Por envidia entregaron al dador de vuestra vida. Los ancianos y los sacerdotes y el pueblo entregaron por envidia a Jesús, al dador de vuestra vida, al que tiene el consuelo para vuestra alma, al que tiene la salvación y la vida eterna para vuestra alma. Pilato sabía que ellos le habían entregado por envidia. Y sabe que lo que hacía Pilato, se lavaba las manos. Y sabe que dio al pueblo a elegir a quién iban a elegir. Como hoy el Señor te dice, ¿a quién quieres elegir? El camino que estás llevando, el camino estrecho, angosto, que te lleva a la vida eterna. Y dice, y reunidos pues ellos le dijeron a Pilato, ¿quién quieres que os suelte? Y el 18 dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él, porque sabe, el Dios del cielo atormentaba a esta varona en el sueño de la noche y le mostraba que al que iban a entregar, que iban a crucificar, era el Hijo de Dios, era el justo, era el Shaddai, el gran yo soy, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el primero y el último, y el que ha de venir, aleluya. Y esta mujer apercibía a su esposo y le decía que no tuviera nada que ver con este hombre porque había sido atormentada en el sueño de la noche. Y dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadían a la mitad, a la multitud, que pidiese a Barrabás y a Jesús lo matasen. Así era la maldad en aquellos tiempos. Y así está en estos tiempos. Porque dice la palabra que el amor de muchos se ha enfriado. ¿Y por qué?
porque se ha aumentado el pecado y la maldad en este mundo. ¿Y sabe cuál es el amor más grande que se ha enfriado? El amor hacia Jesucristo. Que el hombre y la mujer cierra su corazón y no quiere escuchar la voz de Jehová y no quiere recibir al dador de vuestra vida. Y dice su palabra, y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Y Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado. Eso hicieron con Jesucristo. Aquel que les ama, Dios las bendiga, jóvenes. Aquel que les ama con amor eterno. Eso hicieron con Jesucristo. Y prefirieron a ese hombre ladrón, malhechor, que asesinaba, que robaba. Escogieron el camino ancho y espacioso, el camino de muerte, y crucificaron al dador de vuestra vida. Lo llevaron al monte Gólgota. Dice la palabra que antes de llevarlo al monte, lo llevaron al pretorio y se ensañaron con él, dice la palabra. Y dice que cada latigazo que le daban era por amor a tu alma. Y mira, y prefirió el pueblo escoger a Barrabás, que le dieran la libertad, y decir: crucificadle, decían, que crucificaran al Maestro de la gloria, aleluya. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado, sea crucificado. Y dice la palabra, y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Se da cuenta que Pilato sabía que el que estaba al frente de ellos era el Dios vivo, era el Dios santo, era el Cristo que da vida y vida en abundancia. Y ese mismo Dios en este día me ha traído a este lugar a decirte que hay una puerta abierta, que hay una salida para ti, que Él en vano no dio su vida por el mundo entero, y que te vuelvas a Cristo, y que tú adoras dioses paganos. Dice la palabra en el Salmo 119, dice que tiene boca. Los dioses paganos tienen boca y no hablan, tienen oído y no escuchan, tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan y los tienen que cargar, tienen brazos y no pueden abrazarte, porque son dioses muertos. Pero yo te presento a ese Dios que me rescató de muerte a vida, que perdonó mis pecados, mis rebeliones, mis iniquidades, que me sacó del lodo cenagoso, de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y perdonó mis pecados, y que sanó ese cáncer hace ya más de 20 años, y me tiene aquí con vida y con salud para predicarte que Cristo sana, salva, que Cristo perdona y restaura, y que todo lo imposible para ti, para Él todas las cosas son posibles. Y el que ama tu alma te está llamando. No hagas como en los tiempos antiguos, que cuando Jesús estuvo en la tierra hizo el bien a los hombres, le pagaron con el mal, porque así le pagaron a cuantos sanó, a cuantos libertó, a cuantos restauró, perdonó, y le pagaron con el mal, llevándolo a ese monte Gólgota llamado la calavera. Pero mientras hay vida y esperanza, vente, dice el Señor, aleluya, tal como tú estás, porque Él no te va a echar fuera, porque Él te está esperando con los brazos abiertos, porque Él pagó el precio por tu alma, varón, varona. Recuerda que mientras tienes vida tienes esperanza, y que no todo está perdido, aleluya, porque si tú das un paso adelante, Dios va a restaurar todo en tu familia, porque dice la palabra: cree tú
y toda tu casa será salva. ¿Sabe por qué? Porque a través de ti, si tú vienes a Cristo, Él va a restaurar uno por uno tu familia. Que Dios te bendiga. Alabo y bendigo a este Dios maravilloso, el poder predicar al Cristo resucitado. Porque no soy yo, es la boca de Jehová la que ha hablado en Isaías 53, en Mateo 27, en Mateo 11, 28, aleluya, en Apocalipsis, aleluya 3, 9. También el Señor ha hablado en este día en Eclesiastés, capítulo 12, 1. Ahí dice el Señor que hoy te acuerdes, antes que venga la vejez, que ya tu vigor se ha ido, que ya tus muelas se han caído, que ya tus huesos se han encorvado, y que el sol que son tus ojos se han oscurecido, varona. No todo está perdido. El diablo te hace sentir que no tienes remedio, pero sabe, Dios tiene la medicina para tu alma, y Dios tiene una morada allá arriba en los cielos para todo el pecador que se arrepiente, si cree en su corazón para justicia y confiesa con su boca para salvación y vida eterna. Serás salvo tú, tu casa, aleluya. Que Dios te bendiga. Alabo y bendigo a este Dios maravilloso, porque Él es bueno, de poder darme la oportunidad de poder estar casi a punto de terminar el año 2025, para empezar el año 2026 predicando la palabra del Evangelio del Reino, la palabra donde dice: Maranata, Cristo viene, que Él está a las puertas. Que tú no le tengas por tardanza, varón, varona, y poder decirte que Cristo te ama y que te espera para poder restaurar tu vida, para salvar tu alma. Aleluya, alabado sea su nombre, bendito sea el nombre de este Dios maravilloso. ¿Sabe? El único que puede perdonar los pecados del hombre y de la mujer se llama Jesucristo. Jesucristo de Nazaret. No hay nadie que pueda hacerlo. Aleluya, alabado sea su nombre. Bendito el Dios eterno, maravilloso, aquel que ha venido a golpear las puertas de tu corazón, aquel que ha venido a decirte: hay esperanza en Cristo Jesús. Doy la gloria y la honra, la gloria y la honra es para el Señor. Para usted y para nosotros son las misericordias de Jehová. Que este año, que el día de mañana se termina, puedas pasarlo en paz con tu familia, sin alcohol en tu mesa, sino que un juguito y en armonía todos juntos, porque sabe, el alcohol destruye, la droga destruye, pero si tú estás en tu hogar junto a tu familia en este último día del año, sabe, tendrán gozo y alegría, porque cuando tú pones el alcohol en tu mesa, los niños lloran, la esposa llora, la familia llora, pero Dios quiere gozo, quiere paz en tu mesa y en tu hogar, en tu familia. Te deseo lo más hermoso, que puedas tú hacer una oración en tu mesa el día de la cena, junto a tu familia, unido en comunión, todos juntos. Te lo desea el Cristo de la gloria, aquel que ama tu alma, aquel que ha venido a este lugar a bendecirte, porque con predicarte la palabra tú eres bendecido, porque son palabras fieles y dignas, es ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. Él no vino a condenar, vino a salvar a los pecadores. Que la paz del Señor pueda estar en tu hogar, que Dios te bendiga. También son mis sinceros deseos de que antes yo tenía una mesa con rencilla en tiempo de Navidad, en tiempo de Año Nuevo, pero sabe, ahora puedo decir que tengo paz en mi mesa. Tengo paz en mi mesa, aleluya, y esa paz me la ha dado Cristo, el Salvador del mundo. Que Dios te bendiga. Alabo y bendigo a este Dios maravilloso y bendito, porque sé que su palabra no vuelve vacía. Sé que el Señor a su tiempo, Él va a dar el crecimiento en tu vida. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, bendiga tu puesto. Bendiga a aquellos que andan comprando, que multiplique el dinero de aquellos que están comprando, aleluya. Alabado sea su nombre. Y todas las glorias del Señor. Voy a orar en esta hora por este lugar,
para que esta palabra haya caído en buena tierra, para que el Señor del crecimiento y ponga en ti, joven, en ti, señorita, en ti, anciano, anciana, de poder buscar al Dios de las Pleiades, al Dios de la salvación y la vida eterna. Aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, Padre eterno, en esta hora. Voy a través de su Hijo amado Jesucristo, Rey de Gloria, pidiendo en este día, Padre amado, que esa palabra haya quedado en los corazones y que usted haya puesto paz, Señor amado, y que cada alma que ha escuchado haya podido meditar cuál fue el sacrificio, como usted dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, Padre amado, y tenga vida eterna. Dios del cielo, que hayan podido meditar el sacrificio, Padre amado, que usted hizo en la cruz del Calvario. Nosotros, siendo pecadores, falto ante su presencia, Padre, que esta palabra de Isaías 53, de Mateo 27, Señor, haya quedado en los corazones, y toda la palabra que usted habló en esta hora, porque es su boca, porque la fe viene por oír la palabra, que es la palabra del Señor Jesucristo. Aleluya, Padre. Bendiga a los jóvenes, bendiga a las señoritas, bendiga a los niños, a los ancianos en este día, Padre amado. Que estos últimos días del año, Padre, pueda cada uno clamar, gemir, reconocerse, Señor, ante su presencia, que le han fallado, que están apartados de usted, Dios del cielo, y que puedan en este año 2026, Señor amado, puedan llegar a sus plantas, Dios del cielo. Ojalá fuera antes que termine el año, Padre amado de la gloria. Padre, cuántos descarriados, cuántos que un día usted los sanó, le abrió las puertas de la cárcel, los sacó de un hospital, de una plaza donde estaban drogándose, vendiendo. Padre amado, llegó a su hogar, a su matrimonio, y hoy, Señor amado, comen algarroba. Levántelos de los muertos y déles vida, Padre amado. Sáquelos, Señor, de ese camino de tinieblas, donde hay tormento, donde no pueden dormir, donde son atormentados día y noche, donde el diablo les habla que se quiten la vida. Reprenda todo espíritu de depresión, todo espíritu de cáncer, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu, Señor amado, de destrucción demoníaco. Repréndalo en el nombre de Jesús en cada alma en esta hora, Padre, porque hay muchos que en estos tiempos no quieren vivir, Padre amado, por todas las cargas, porque están trabajados, porque están cargados, Dios del cielo. Padre, reprenda el diablo en su hogar, en su matrimonio, en sus hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret, Rey de Gloria, y ponga paz, Dios del cielo, en su hogar, en sus matrimonios. Restaure aquellos matrimonios que el diablo ha destruido. Restaure a los jóvenes, a las señoritas, a los ancianos, a los niños, Padre amado. Padre, bendiga este lugar, ponga la bandera, esa bandera que es Cristo Jesús, la que a mí me hizo libre, que a ellos les pueda llegar la libertad, Padre amado, porque el hombre y el mejor psiquiatra, psicólogo, puede transformar la vida del hombre y de la mujer. Solamente el mejor arquitecto, psiquiatra, médico, psicólogo, abogado, juez, es Cristo Jesús, el que puede cambiar al hombre y a la mujer. Que el Dios de paz bendiga la vida de cada alma en esta hora, Dios del cielo, y derrame esa bendición bendita que emana de lo alto sobre mi vida, sobre mi hogar y sobre cada familia, Dios del cielo, en el nombre de su Hijo amado, que es por sobre todo nombre nuestro único Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que la paz del Señor more en su vida, y busque a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámele en tanto que Él está cercano. Aleluya. Vamos con las manos levantadas. Dios bendiga a cada alma que se conectó, de poder predicar en este día. Ya a poquito a terminar este año, porque Dios nos hizo obreros de valor, y bendiga a todos aquellos que nos han cansado en este año 2016 de predicar el Evangelio a toda criatura y de ser obreros de valor, y que este 2025
terminen predicando y cuando venga el 2026 puedan empezar predicando la palabra bendita a toda criatura. Que el Dios de paz les bendiga grandemente en este día y tengan un fin de año maravilloso, bendecido, lleno de paz y de amor en Cristo Jesús, porque eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros los cristianos. Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene. Bendiciones.